casi un año hemos dejado de vivir muchas cosas y eso nos hizo valorar más la vida. Ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo todas esas palabras que comienzan por la B. De vacunémonos, porque así vendrá también un nuevo comienzo en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir y a valorar los momentos 1000 veces más. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. También llevando el mensaje constante del uso del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado constante de manos, los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones. También quisiera empezar nuestro espacio de prevención y acción haciendo un balance sobre los principales indicadores del COVID-19 en nuestro país. Colombia llega de manera acumulada en toda esta pandemia a 13.693.403 pruebas realizadas y se han registrado de manera acumulada a lo largo de la pandemia 2.619.422 casos, pero muy importante también destacar que Colombia registra 2.442.453 recuperados. Hoy fueron 10.392 y el país se encuentra en 93.2% de recuperación. También con el corte al día de ayer, Colombia llega a 3.455.084 personas vacunadas. En segunda dosis ya son 1.047.915 y eso nos muestra que sigue avanzando esta política de la vida, que es la vacunación masiva en todo el territorio colombiano. También el número de casos activos ha venido creciendo y se ubica en 100.491, principalmente por la concentración de casos que hemos visto en las últimas semanas. Y quisiera destacar también que el total de personas agredidas por esta enfermedad, el 96.4% ha estado atendido en casa, el 0.4% en algún rango de hospitalización y el 0.1% en unidad de cuidado intensivo. El día de hoy se practicaron 77.343 pruebas y se registran 16.703 casos positivos con una positividad del 21.6%, donde el 69.5% de los casos estuvo concentrado en 5 municipios. También quisiera destacar que el día de hoy se han registrado 365 fallecidos por COVID-19, una cifra inferior a la del día de ayer que fueron 380, y el 76.1% de estos incidentes fatales estuvo concentrado en 5 municipios. Quiero también expresarle nuestra solidaridad a las familias que han perdido a sus seres queridos por esta cruel enfermedad del COVID-19. También quisiera compartir algunos de los indicadores internacionales. El mundo llega de manera acumulada a 139.495.824 casos. Los casos activos son 18.142.037. Los recuperados son 79.471.928. Y los fallecidos son 2.992.169. Es posible que mañana el mundo ya registre este umbral de los 3 millones de fallecidos en todo el orbe desde que empezó esta pandemia. Quiero también empezar con una historia de recuperación, la de Juan Pablo Sánchez. Él nos cuenta cómo enfrentó esta enfermedad, qué lecciones le dejó, pero él también le comparte su mensaje al pueblo colombiano en materia de autocuidado. Juan Esteban Sánchez, 20 años, estudiante de Ingeniería Civil y Ambiental, recuperado de COVID-19. Hubo un contagio masivo en su hogar. Todos en casa nos contagiamos por mi papá. Pues él llegó primero con unos síntomas muy leves, entonces nos hicimos la prueba y pues él salió positivo y todos nosotros no. Y después nosotros ahí sí salimos en una segunda prueba positivos. Sus síntomas lo pusieron en alerta. Me empezaron como erupciones en todo el labio y tuve como fuegos, por así decirlo.
Después un día tuve debilidad en todo el cuerpo que no me pude parar y pues perdí el olfato durante toda la enfermedad, pero pues ha vuelto paulatinamente. Su recuperación ha sido lenta y le quedaron algunas secuelas. El olfato se ha disminuido, pues no lo perdí, pero pues no tengo el olfato al 100%. Y pues hay días como que uno ya siente como más esa debilidad antes de la enfermedad. Él le pide a los colombianos que se cuiden y que no bajen la guardia. Mi mensaje para Colombia es que tanto la gente menor como mayor, pues incluso yo me logré contagiar, pero ninguno está exento. Entonces, por más mínimo que sea tu contacto con alguna persona, cuídate. Y la verdad es que todos debemos estar súper alertas y estar enfocados en que como sociedad debemos salir adelante y pues protegernos los unos a los otros. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Gracias a Juan Esteban por ese testimonio. Y también quiero contarles que Vitelio Rojas tiene 72 años y él hace parte de la población adulto mayor que ya ha sido vacunada. Él nos cuenta no solamente la alegría que le ha traído esta política de la vida de la vacunación masiva, segura y gratuita, sino que también invita a más colombianos a que con toda confianza acudan a las jornadas de vacunación. Mi nombre, Vitelio Rojas, edad 72 años. La vacuna es importante e invitamos a todos a nivel distrital, nacional e internacional las personas a vacunarse, porque es importante para prevenir la enfermedad del COVID-19. Pues me sentí perfectamente bien y me siento bien, porque pues yo soy muy positivo y realmente no hay que tenerle miedo a la vacunación porque es una prevención para todas las personas de tercera edad. Con mi debido respeto para el señor ministro Yolanda Ruiz, muy agradecido por todo lo que está haciendo el señor ministro por nosotros aquí en Colombia, que es importante que acudan a los puntos de vacunación para que se prevengan de esta enfermedad. Gracias, don Vitelio. Y también hablando de la llegada del PAEF a distintos lugares del país, al que apoyan a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, donde se ha subsidiado 40 o 50% del salario mínimo legal mensual a los trabajadores que están vinculados a empleadores que han visto sus ingresos mermarse en 20% o más con ocasión a la pandemia, nos muestra que este programa ha sido fundamental, que son más de 3.4 millones de trabajadores que han contado con este apoyo prácticamente durante un año. Hoy el turno es para Flirpack S.A., una empresa que gracias al PAEF ha podido proteger el empleo de cerca de 147 de sus trabajadores y aportarle a la reactivación de nuestro país. Nuestra empresa se enfoca en la fabricación de productos para baños y cocinas. Somos un complejo industrial mediano que tiene 3 plantas de producción. En la primera fabricamos jacuzzis, spas y bañeras en fibra de vidrio. La segunda es de mármol sintético, en donde hacemos mesones, lavaplatos, lavarropas y lavamanos. Y la tercera es una planta de muebles donde hacemos todos los muebles complementarios de baños, cocinas y zonas de ropa. Al PAEF accedimos a través de Bancolombia. Entendimos que las empresas que estábamos perdiendo ingresos por debajo del 20% éramos sujetos a ese alivio, ese subsidio para no despedir tantas personas. Nuestra empresa se vio beneficiado el 100% de los empleados directos y un alto porcentaje de los empleados por nómina subcontratada. El PAEF para mí salvó las empresas, nos dio el alivio que necesitábamos. El esfuerzo que se hizo con la prima se valora, no fue grandísimo, pero se valora mucho. Y se valora muchísimo el esfuerzo que hicieron por bajar la carga prestacional en el momento de la pandemia. Sé que ese esfuerzo fue derrocado, pero los industriales, los empresarios, lo valoramos mucho y nos sirvió muchísimo, tanto empleado como empleado. Ahí vemos el alcance del PAEF y la necesidad también de extender sus beneficios en el tiempo para más empresas en todo nuestro país. Y por supuesto también muy importante que hablemos sobre algunas noticias falsas que han salido relacionadas con el plan de vacunación. Muchas noticias falsas dicen que la vacunación le pone a las personas un chip y que ese chip está controlado por Bill Gates o quién sabe por quién
para poder manipular su genética. Todo eso es carreta, eso es cuento, y por eso es muy importante que veamos este testimonio para deslegitimar esas noticias falsas y seguir dándole confianza a los colombianos en la política de la vida de la vacunación masiva, segura y gratuita. No coma cuento. ¿Las vacunas contra el COVID-19 tienen microchips? En las redes sociales y portales digitales surgieron videos y publicaciones sin ningún fundamento relacionados con tecnologías en las vacunas contra el COVID-19, hasta el punto de mencionar que la pandemia es la excusa para un plan de implantación de microchips rastreables en personas. Esta información es falsa, no coma cuento. Ninguno de esos rumores es verdad. Las vacunas contra el nuevo coronavirus cuentan con ingredientes. Uno de estos es la molécula ARN mensajero, que al ser inyectado ayuda al cuerpo a que se familiarice con uno de los rasgos más distinguibles del virus. Con el fin de reconocerlo y eliminarlo con rapidez, se intenta crear una infección. La molécula se degrada rápidamente, por lo tanto no deja ningún rastro en el cuerpo. Las vacunas contra el COVID-19 se realizan con el fin de evitar la propagación del virus, disminuir muertes y contagios a causa de esta enfermedad invisible. No olvide que el Plan Nacional de Vacunación del país es seguro, masivo y gratuito. Vemos también la importancia de llevar esta información y está con nosotros el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez. Tenemos varios temas también para compartir. Él se encuentra en la ciudad de Tunja, donde estuvo adelantando el puesto de mando unificado para hacer monitoreo de todo este control epidemiológico. Y yo quisiera empezar por lo siguiente. Como lo dijimos también en Prevención y Acción con el equipo del Instituto Nacional de Salud, hemos estado haciendo seguimiento y análisis constantes sobre distintas presentaciones del virus del COVID-19 en nuestro país para identificar si hay linajes, si hay cepas, para tener todas las alertas y también los controles epidemiológicos. Claramente, este es un trabajo que se viene desarrollando de manera permanente y el equipo de terreno del Instituto Nacional de Salud viene adelantando una labor supremamente importante. Hoy, con el ministro Fernando Ruiz, estuvimos conversando porque en estos ejercicios de análisis se han identificado hoy dos manifestaciones de la enfermedad que representan el linaje o la cepa del Reino Unido. Hemos encontrado esa presencia en dos casos en nuestro país y es muy importante poner en alerta, obviamente, a las autoridades en qué sentido. ¿Qué se sabe de esa cepa y de ese linaje hasta ahora? Como lo han dicho las autoridades sanitarias de varios países, esta cepa y este linaje no es más letal, sí puede ser más contagioso. Y por lo tanto, la mejor manera de enfrentar la presencia de estas variantes, cepas o linajes es justamente la autoprotección. Es con más razón el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, seguir los protocolos de bioseguridad, lavado constante de manos y algo que es supremamente importante, evitar las aglomeraciones. Las aglomeraciones, como lo han dicho también las autoridades sanitarias europeas y lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, es un factor detonante de un crecimiento de muchas de estas manifestaciones de linaje, cepas o variantes. Por lo tanto, esta información que tenemos y que vamos a compartir es para dar un mensaje al colombiano donde el ciudadano puede saber que esta cepa no es más letal, pero sí es más contagiosa y por lo tanto, con la eventualidad de que esta y otras puedan circular, tenemos que seguir manejando el mensaje claro y el mensaje permanente de autocuidado. Y por otro lado, también, ministro Fernando, hablemos sobre el puesto de mando unificado en la ciudad de Tunja y las expectativas que tenemos para este fin de semana con las medidas de control en varias de las ciudades capitales. Lo escuchamos, señor ministro. Buenas tardes, señor presidente. Un saludo para ustedes, para todos los colombianos. Efectivamente, llevamos a cabo hoy en la ciudad de Tunja el puesto de mando unificado número 80 para el control de la pandemia, con participación en esta oportunidad de más de 500 personas pertenecientes a igual número de entidades y organizaciones del sector salud, entes territoriales, todos en una participación haciendo una evaluación de la ejecución del plan de vacunación. Efectivamente, hasta el momento nos han llegado al país más de 5 millones de vacunas, hemos repartido 3.400.000 vacunas y ya llevamos 896.000
primeras dosis aplicadas a la población mayor de 80 años, lo cual nos arroja un porcentaje de cobertura, presidente, muy importante. El 80% de la población colombiana mayor de 80 años ya tiene una primera dosis de vacuna contra el COVID-19. Está esto por encima del 70% que habíamos presupuestado inicialmente para la inmunidad de rebaño, lo cual nos deja muy satisfechos porque la respuesta realmente de los colombianos de mayores de 80 ha sido muy importante. Llevamos 708.350 vacunas aplicadas, primeras dosis para la población de talento humano y salud, lo cual nos representa el 75% ya cubierto como primera dosis, y llevamos 689.265 a población de 70 a 79 años, lo que equivale a un 32%. Y ya llevamos 89.362 vacunas en la población de 65 a 69 años. Presidente colombiano, muy satisfactorio el hecho de que ya no tenemos diferencias notorias entre departamentos en cuanto a la eficiencia en la aplicación de vacunas. De hecho, la fórmula que habíamos planteado y diseñado para redistribuir vacunas ya en este momento no tiene aplicación, porque todos los departamentos se encuentran por encima de ese parámetro, de esa mediana del 50%, mediana 50 que habíamos especificado como límite, y todos los departamentos del país marchan a un ritmo muy importante. Se reportaron la necesidad de incrementar el uso del Pfizer 2, que ya se encuentra habilitado en todo el país para registrar todas las diferentes vacunas, y se llevaron a cabo también una presentación del curso de la pandemia y las necesidades de intensificar medidas en algunos de los territorios nacionales. Y, presidente, respecto a la circulación en el país de la cepa británica, tenemos que decir que se identificaron 2 muestras genómicas en el departamento de Caldas, 2 muestras genómicas que han sido identificadas como positivas para la cepa británica. Esto nos indica que en el departamento y probablemente, muy probablemente, en el país ya tenemos una circulación importante de la cepa británica. Recordemos que esta cepa es más transmisible, pero no necesariamente más letal, tiene una letalidad igual a las demás cepas del coronavirus. ¿Por qué es más transmisible? Más transmisible porque se necesita menor cantidad de inóculos, menor cantidad de saliva o de elemento contagioso para que se transmita a la otra persona, y se puede transmitir a menor distancia física de los 2 metros que tenemos, que hemos venido utilizando con las otras cepas. Que, primer mensaje, es importante tener en cuenta que esta cepa ha llegado tarde a Colombia, ya se encontraba circulando en 60 países del mundo y se encuentra circulando en 12 países del continente americano, entre otros Chile, Brasil, México, Aruba, Puerto Rico, Ecuador, Perú, Argentina, Bahamas, los Estados Unidos, Canadá y Curazao. Colombia sería el país 13 al cual llega la cepa, y esto nos da idea de la importancia de las medidas que hemos tomado para poder contener la cepa, que de todas maneras, como todas las cepas, terminan circulando en el mundo entero. Y el mensaje para los colombianos es: tenemos que tener frente a esta realidad, intensificar nuestras medidas, recordar que es más transmisible por lo que hemos dicho. Por lo tanto, el no uso del tapabocas no es una opción. Voy a repetirlo nuevamente. El no uso de tapabocas en Colombia no es una opción. Hay que usar tapabocas y hay que guardar siempre todos los protocolos y todas las medidas de distanciamiento físico para evitar y reducir la transmisibilidad no solo de esta cepa, sino de todo el coronavirus. Ministro, algo que también es importante, que yo le quisiera pedir que le comparta también a las familias colombianas, sobre todo frente a estas variantes, linajes o cepas,
es que particularmente esta variante del Reino Unido, esta cepa o este linaje, se ha probado con la información científica que las vacunas que además ha adquirido Colombia son eficaces para enfrentarla. ¿Por qué no hablamos sobre eso? Sí, presidente, se han hecho pruebas con diferentes vacunas, la vacuna de Pfizer, la vacuna Moderna, la vacuna de Sinovac, y todas esas vacunas han mostrado que la AstraZeneca también ha mostrado eficacia contra la cepa británica. De hecho, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, que es la más extensamente utilizada en el Reino Unido, por la cual se han vacunado más de 20 millones de personas, ha mostrado ser efectiva contra la cepa británica y contra otras cepas. De manera que la invitación a los colombianos es, recordemos, la vacuna lo que genera y produce fundamentalmente es una reducción del riesgo de tener enfermedad moderada y severa que conduzca a la hospitalización y a la muerte. De manera que frente a esta realidad de circulación de nuevas cepas que estamos teniendo y que vamos a continuar teniendo, uso de tapabocas, mayor distanciamiento físico, ser más estrictos con las medidas, vacunarnos, tener toda la confianza en la vacunación y protegernos, que es lo esencial, con las medidas de distanciamiento físico y con las medidas de protección que hemos venido promulgando todos los días a través de este programa y en todos los ámbitos en que el Ministerio y el Gobierno Nacional tiene presencia, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Lo voy a invitar a que contestemos algunas preguntas que nos ha enviado la ciudadanía relacionada con el Plan Nacional de Vacunación. ¿Cuál es la primera? Buenas tardes, mi nombre es Natalia Velázquez. ¿Qué pasará después de la vacunación? ¿El coronavirus seguirá entre nosotros? Muy buena pregunta, Natalia, y lo decía ahora también el ministro Fernando Ruiz. Lo ha dicho también la Organización Mundial de la Salud. Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Eso quiere decir que tenemos que avanzar hacia que el mundo tenga esa inmunidad colectiva a partir de la vacunación masiva. Entre tanto, y aún con las personas vacunadas, inclusive con segunda dosis, vamos a tener circulación del virus. Y como también lo anotaba el ministro, la vacuna, su principal efecto es que minimiza la letalidad o los efectos severos en la salud. Pero claramente el coronavirus estará presente por más tiempo del que todos nosotros quisiéramos. Por eso es muy importante que la medida farmacológica de la vacuna esté siempre acompañada de la medida no farmacológica, que es el autocuidado, a partir del tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos, los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones. Ministro Fernando. Sí, presidente, lo que se ha visto hasta ahora es que las vacunas dan una protección segura, efectiva y prolongada. Sin embargo, hay siempre alguna probabilidad de que exista en algún momento pueda existir en el futuro una mutación que de alguna manera haga algunas de las vacunas inefectivas. En ese caso se requería un refuerzo, pero eso todavía no está comprobado. Lo que se necesita es dejar que pase el tiempo, continuar con toda nuestra vacunación, lograr la inmunidad de rebaño y protegernos permanentemente para evitar cualquier contagio. Muchísimas gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Juan Gallardo. ¿Qué se necesita para que vacunen a un adulto mayor en casa si no se puede movilizar? Buena pregunta, Juan. Como lo hemos dicho tantas veces acá en Prevención y Acción, si ese es el caso de un adulto mayor, debe notificar también a su EPS, y si la persona no tiene cuidador o tiene una dificultad de movilidad marcada, lo que se busca es poder llegar a su lugar de domicilio. Por eso se han hecho también en el país varias aplicaciones de esta naturaleza. Ministro Fernando. Sí, presidente. Para responder muy claramente, si hay una dificultad de movilización, la invitación es comunicarse con su EPS, pedirle que se haga vacunación domiciliaria o a la Secretaría de Salud al ente territorial, para que a través de la mesa territorial de vacunación se coordinen todas las acciones para poder llevar a cabo una vacunación domiciliaria si es necesario, para proteger a esta persona que tiene todo el derecho a ser vacunada. ¿Qué otra pregunta tenemos? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Esteban Alzate y mi pregunta sería, ¿qué estrategias tienen con poblaciones indígenas para la vacunación?
Gracias, Juan Esteban, por esa pregunta. Como lo hemos dicho también desde el comienzo, hay una estrategia que incluye en el Plan Nacional de Vacunaciones de la población indígena. Se ha trabajado también con las EPS indígenas que existen en el país y se ha hecho una convocatoria también a todos los pueblos indígenas en Colombia. Muchos se han pronunciado donde dicen que no se aplicarán la vacuna porque ellos están creyendo además en toda su ancestralidad en términos de salud. Y lo que ha ocurrido, y yo creo que es además importante, es que pese a que ese ha sido el enfoque de algunas comunidades, también han dejado abierta la posibilidad para que voluntariamente quienes así lo desean puedan recibir su vacuna. Pero lo cierto es que el Plan Nacional de Vacunación incluye ese sector de la población y además viene también administrando la vacuna a un número importante de nuestros pueblos ancestrales e indígenas. Ministro Fernando. Sí, presidente, efectivamente nosotros hemos incluido en cada etapa a la población indígena iguales derechos que cualquier otro colombiano, de acuerdo con su grupo de edad. También están incluidos dentro del grupo de trabajadores de salud, los sabedores ancestrales y médicos de las etnias indígenas, médicos tradicionales. También están incluidos la Guardia Indígena en el grupo cuando se abre la vacunación para las fuerzas militares y la policía, todo dentro del mayor equilibrio y equidad. Y obviamente para aquellas poblaciones indígenas que tienen ubicaciones de muy difícil acceso, vamos a ejecutar seguramente planes concertados con ellos, mediante el cual llegaremos unificando etapas con vacuna de una dosis para poder tener la mejor vacunación posible. La mayor parte de los grupos indígenas en Colombia han aceptado la vacunación, están dispuestos a vacunarse y nosotros esperamos que aquellos que tienen alguna reserva, estamos siempre dispuestos a darles toda la información y comunicación para lograr que ellos, como todos los colombianos, se protejan, porque los indígenas tienen todo el derecho a tener la protección frente al COVID-19. Muchísimas gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosmary Romero. Quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué países que van más adelantados en vacunación siguen teniendo altos picos? Gracias, Rosmary. Esta es una pregunta muy importante, ministro Fernando, porque hemos visto que en muchos países que han tenido avances muy grandes en porcentaje poblacional han tenido también un crecimiento exponencial de casos en las últimas semanas. Eso reafirma dos mensajes, el que ha dado la OMS, que nadie está a salvo hasta que todos estamos a salvo, es decir, tenemos que entender que la vacunación masiva es fundamental, pero no se puede bajar la guardia. Y hemos visto en algunos de esos países que se han relajado comportamientos ciudadanos, han dejado de usar el tapabocas, se aglomeran y además terminan no aplicando los protocolos de bioseguridad y por supuesto eso genera también una presión grande en términos de contagios. Y es relevante también decirle a la ciudadanía que en la medida que vamos cubriendo a los sectores de la población que están más expuestos a la letalidad, eso también nos permite tener un mejor control. Muchos países han tenido en efecto un crecimiento muy grande de contagios, pero también gracias al haber avanzado en la vacunación en la población de mayor riesgo, pues ese aumento de contagios no necesariamente ha tenido proporciones de letalidad superior a las que se vio en otras épocas a lo largo de la pandemia. Ministro Fernando. Sí, presidente, solo agregaría que la vacunación ordenada, organizada y con distanciamiento, que ha sido la característica del Plan Nacional de Vacunación de Colombia, nos ha protegido también frente a la posibilidad de una circulación rápida de virus en la población de mayor edad, que son los que tienen mayor riesgo de vulnerabilidad. De manera que, claramente, como todos sabemos, hasta que no estemos todos protegidos, realmente nadie está protegido. Y por eso es muy importante mantener las medidas de distanciamiento físico, protocolos y uso del tapabocas hasta que no se llegue a la esperada inmunidad de rebaño para poder realmente sentirnos liberados de esas medidas. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Jaime Castrillón. ¿Piensan hacer más cercos epidemiológicos como el de Amazonas y Providencia?
Esa es una muy buena pregunta y justamente con el Comité Epidemiológico de Expertos se va haciendo la revisión semana a semana de cómo se comporta la pandemia y donde sea necesario aplicar estos cercos, se aplicará. Es una medida que se tiene y que se utiliza, obviamente mirando el comportamiento de la pandemia. Ministro Fernando. El que se hizo en el Amazonas ha sido muy exitoso en contener hasta donde ha sido posible la llegada del virus y de la cepa brasilera a Colombia. No lo ha evitado con toda seguridad, pero nos ha permitido y diferir en ciudades la emergencia, la llegada del tercer pico, lo cual esperamos los resultados también del nivel de afectación que vamos a tener en el futuro. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Y también en Prevención y Acción el día de hoy vamos a hablar de los temas relacionados con control de la pandemia y educación. Seguimos viendo en varios lugares del país que avanza la alternancia, se han tomado también medidas de control en lugares de alta presión sobre las unidades de cuidado intensivo y donde hay restricciones a la movilidad, pero hay un balance también de aumento en esta herramienta tan importante que se está imponiendo en muchos lugares del mundo. Así que con la ministra María Victoria Angulo vamos a abordar ese tema. También vamos a hablar del Fondo de Solidaridad Educativa, a partir del cual cerca de 700.000 estudiantes están recibiendo su educación universitaria pública gratuita en medio de esta pandemia y ese es uno de los programas que queremos extender en términos de gratuidad en la educación pública universitaria a los estratos 1, 2 y 3 con la transformación social sostenible. Antes de escuchar a la ministra María Victoria, quiero que vean este testimonio de los avances en términos de alternancia. Risaralda, Tolima y Guaviare dicen sí a la alternancia. De esta manera se suman a esta estrategia del Gobierno Nacional que busca brindar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes la oportunidad de regresar a las aulas, cuidando su salud física, mental y emocional. En Guaviare, el 95% de las instituciones educativas ya implementaron la alternancia, haciendo posible un retorno seguro y la reactivación del sector en esta región del país. El departamento del Guaviare le dijo sí a la presencialidad con alternancia. Es mejor el ambiente, el contexto que se vive acá dentro de la institución. Por salud mental necesitábamos hacerlo, por apoyar a nuestros estudiantes, por los padres de familia, por todos teníamos que volver al colegio. El departamento del Tolima también está comprometido con la alternancia y se espera que continúe con su pronta implementación y avance rápidamente para así llegar cada día a más estudiantes en todo el territorio. Los colegios no son nada si no están los estudiantes, son la razón de ser, nos inyectan energía, nos dan ánimo, nos entregan sonrisas. Volver a las aulas para mí es un sueño, creo que el trabajo se desarrolla mejor desde aquí, desde la presencialidad. Quiero volver al colegio porque entendemos mejor las explicaciones de los profesores. Y en Risaralda, autoridades locales, de la mano del Ministerio de Educación, avanzan en el regreso con alternancia, que llegará al 100% de las instituciones educativas del departamento en el mes de mayo. Gracias al trabajo y a esa vocación de servicio que tienen los rectores, rectoras, los profesores, es que es posible que la alternancia sea una realidad en el departamento de Risaralda. Y nuestros niños de verdad que lo necesitan muy bien lo sabemos y también nuestros docentes, porque varios docentes se han acercado y nos han dicho, secretaria, necesitamos ya ir a la alternancia. En Colombia, estamos unidos por la alternancia. ¡Unidos por la alternancia! Muchas gracias, presidente. Buenas noches, compañeros y televidentes. Como usted bien dice, avanza en el país la alternancia. Un agradecimiento muy especial a los secretarios de Educación de Pereira, de Guaviare, de Tolima. Hemos estado en estos días, presidente, acompañando un avance importante. Recordemos en el caso de Risaralda, que va superior al 50% y en el mes de mayo llegaremos al 100%. Un gran reconocimiento al Guaviare, 95% de sus instituciones educativas ya en alternancia, dando esta posibilidad, presidente, como lo vimos con el Defensor del Pueblo, no solamente en los colegios, sino también en las residencias escolares. Y Tolima con un esfuerzo, Ibagué y Tolima y una propuesta a mayo de lograr también esta
esta gradualidad y esta apertura en todos los colegios del territorio. Así que desde aquí un llamado, un agradecimiento a estos maestros y directivos que lo hacen posible, y usted lo dijo, presidente, en paralelo avanza, hemos tomado medidas con el ministro de Salud muy rigurosas, recordemos la circular 26, por ello ciudades como Medellín, como Barranquilla, Atlántico, municipios de Antioquia, dado dos variables, la ocupación de UCIs y el indicador de positividad, se encuentran en estos momentos en una fase de estudio en casa, mientras estas variables mejoran y pueden, presidente, ellos retornar a la presencialidad. Y complementario a este tema, presidente, viene infraestructura educativa. Creo que en muchos ambientes sale a relucir el argumento de por qué retornar, pero de que se necesitan mejoras en la infraestructura educativa. Y creo que las dos cosas, presidente, van de la mano. Recordemos que son más de 400.000 millones a todas las instituciones del país para protocolos de bioseguridad. Y no nos hemos quedado quietos al respecto, presidente. En plena pandemia se reactivaron todos los proyectos de infraestructura, 4 billones de pesos para hacer una entrega de 12.000 aulas al final de su mandato, y a hoy tenemos más de 5.000, y los siguientes datos que nos lo van a compartir en un video: 200 colegios ampliados, mejorados, nuevos, renovados, entregados. Hoy le dijimos al Atlántico, por ejemplo, que todos los proyectos fueron entregados, 26 colegios en el Atlántico. Y en mejoramientos le traigo cifras nuevas, presidente, para compartir con usted y los colombianos. Con el FIE habíamos contado que vamos en más de 230 mejoramientos, pero a esto se suman también los mejoramientos con Findeter, y la cifra son 1.037 mejoramientos rurales que tanto lo necesitan y lo necesitamos para retornar. De estos ya se han entregado 618 mejoramientos. Así que si le parece, compartamos el video que da cuenta de todos estos avances. La transformación de la infraestructura educativa en Colombia es una realidad y las historias detrás de cada obra así lo confirman. Al verlo siento una alegría inmensa. Un colegio que cumple con nuestras expectativas como estudiantes. Gracias por trabajar por los niños y jóvenes para brindarnos ambientes de aprendizajes óptimos. Y realmente ver el colegio así me llena de felicidad porque vienen en futuro muchas grandes cosas. Un trabajo en equipo entre el Ministerio de Educación Nacional y 70 alcaldías y gobernaciones que va más allá de las aulas y los ladrillos para convertirse en sinónimo de oportunidades, calidad y equidad. Son espacios que dignifican la vida de los maestros, de los estudiantes y de una comunidad. Después de muchos años veo el colegio transformado. Ver a la institución construida es un sueño hecho realidad. El Gobierno Nacional está cumpliendo su compromiso y ha entregado 200 colegios nuevos o ampliados en todo el país. Aulas, laboratorios, bibliotecas y ambientes de aprendizaje dignos, adecuados a las condiciones de cada territorio y con las características necesarias para que niñas, niños y jóvenes retornen de manera segura a la educación presencial. Una inversión nunca vista que supera los 4 billones de pesos. Obras que hacen realidad la equidad en la educación. Ministra María Victoria, viendo también estos avances en infraestructura, hablemos por un instante del Fondo de Solidaridad Educativa. Es una herramienta que nació en medio de la pandemia, que nos permitió extender a partir de generaciones la gratuidad universitaria pública para cerca de 700.000 jóvenes en todo el país. Yo quisiera que miráramos el rostro de esas familias, de padres y estudiantes. Por eso quiero que conozcamos este caso, el de don Agustín Torres, que es un padre que se ha beneficiado de esta gratuidad en la educación pública universitaria para sus hijos. Mi nombre es Agustín Torres Malagón, soy el papá de Kevin Sebastián Torres. Él estudia en la Universidad Nacional en Literatura. El beneficio de lograr acceder a este fondo nos favorecen en la actualidad, porque pues en estas condiciones que estamos realmente sería imposible lograr esta forma de que él estudie. Lo va a beneficiar porque puede lograr terminar su carrera o sus metas de una manera más sencilla, sin preocuparse de la parte económica. Y el mensaje para el gobierno es que sigan realizando este tipo de proyectos y programas para ayuda de las personas de escasos recursos, porque es un beneficio muy grande y satisfactorio.
Y ministra María Victoria, así como está el caso de don Agustín, también quiero que los colombianos vean el caso de María Daza, en cabeza de una estudiante que se ha beneficiado de esta gratuidad en la educación pública universitaria, que queremos extender en nuestro país, hacerla permanente y, óiganmelo bien todos los colombianos, en la transformación social sostenible, que podamos darle educación universitaria pública, gratuita, a los estratos 1, 2 y 3. Veamos ese testimonio de María Daza. Mi nombre es María Alejandra Daza Beltrán, estudio en la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá. Estoy en la carrera de Administración de Empresas, actualmente curso del semestre séptimo. Estaba pues angustiada al no poder estudiar, pues porque no contábamos con el dinero. Entonces la verdad fue un gran alivio saber que podía continuar con mis estudios. El apoyo que ha dado el gobierno mediante las instituciones de educación superior ha sido pues súper bueno, ya que pues como digo, no solamente fui yo, sino fuimos varios estudiantes los cuales pues pensábamos en que no podíamos volver a estudiar después de que la pandemia o esto pues bajara un poco y se pudiera volver a trabajar o volver a la economía en que estábamos acostumbrados. Entonces, por lo tanto, fue un gran apoyo, un gran alivio para nosotros dar a conocer que tenemos oportunidades para salir adelante, tanto como en nuestro estudio como profesionalmente. Gracias, presidente. Y la voz de María es la voz de casi 700.000 jóvenes en el país. Y como usted lo ha dicho, y para compartirlo con todas las familias, esto es una iniciativa que además de haber cubierto el año anterior y este primer semestre, está contemplada, como usted lo menciona, en el proyecto de transformación social sostenible. Recordar también que vinculó la línea de apoyo a créditos de padres de familia, de darles esta opción de continuar en el proceso educativo y 130.000 alivios del ICETEX. Tenemos, presidente, además de la iniciativa que usted le cuenta a los colombianos, también el proyecto de transformación de ICETEX, que complementa y suma alivios, apoyo y acceso a la educación superior. Y quisiera finalizar, presidente, con un tema de mucho interés, y es también el proceso de vacunación de los maestros y maestras. Comenzó, presidente, en esta etapa 2. Hoy daba cuenta, por ejemplo, el alcalde de Barranquilla y acompañaba a varios maestros que iniciaban el proceso de vacunación a quienes están en la etapa de 65 a 70 años. Próximamente serán, cuando el ministro de Salud así lo anuncie, entre 60 y 65 años, y esto representa más del 22% de los maestros del país, y a ellos se suman los maestros en este plan especial que se ha definido para Amazonas, para Baupés, para Guainía, para Providencia, donde también se están vacunando los maestros del país, presidente, que continuarán en etapa 3. Muchísimas gracias, ministra. También tenemos otra pregunta que nos ha llegado a la ciudadanía. Buenas tardes, señor presidente. Con los programas sociales que se implementaron, ¿cuántos colombianos se beneficiaron? Bueno, esa es una muy buena pregunta. En este momento podemos decir que se han beneficiado alrededor de 10 millones de familias, es decir, cerca de 30 millones de colombianos. ¿A través de qué? Ingreso solidario, devolución del IVA, los giros extraordinarios de Familias en Acción, los giros extraordinarios de Jóvenes en Acción, los giros extraordinarios del adulto mayor, los beneficiarios del PAEF, los programas también del Fondo de Solidaridad Educativa, los programas de asignación de alimentos y los programas también de apoyo en servicios y apoyo a acceso a financiamiento de corto, mediano y largo plazo. Esto son medidas que surgieron en el marco de enfrentar esta pandemia que queremos trasladar por más tiempo para proteger a nuestro país a partir de la transformación social sostenible. Y uno de esos programas bandera ha sido Ingreso Solidario, un programa que ha podido llevarle transferencias económicas a familias que nunca habían recibido ayuda del Estado, y estamos hablando de más de 3.4 millones de familias colombianas, es decir, casi más de 10 millones de personas. Veamos este testimonio. Vivo con mi mamá, que tiene 62 años, y mis 3 hijos. Pues ahora vivo con 2 porque el mayor se fue para la Fuerza Aérea. Debido a la pandemia, pues quedé sin empleo. Fue un poquito duro porque ya sabes, tengo menores de edad y ellos pues cuando tienen hambre no les da pena decirlo. Pues entonces me tocó recurrir a mi hermano. Pues igual no era mucho, pero igual él ahí como pudo nos podía colaborar. Entonces la verdad fue difícil, nos quedamos debiendo el arriendo, nos sacaron, nos tocó buscar algo más económico. Ya cuando nos llegó el ingreso solidario tuvimos la posibilidad ya de comer mejor, tener un apartamento un poquito más cómodo, donde mis hijos ya pudieran dormir más cómodamente, no todos encima del otro.
con el beneficio también nos ayudó en alimentación, más que todo en la alimentación. Llegó el mensaje donde me decía que mi familia era beneficiaria, que me acercara a un DaviPlata y abriera una cuenta. Ha sido de 160.000 pesos siempre y hemos recibido hace 11 meses, más o menos 11 meses cumplidos. Muchas gracias al gobierno por habernos ayudado, a mis hijos, a mí y a mi mamá, porque la verdad sí, nos ha calmado mucho. Y yo quisiera que este programa de Ingreso Solidario no termine, que continúe, porque la verdad nos ha beneficiado mucho a mi familia y a mí en especial. Ese es un testimonio de cómo el programa de Ingreso Solidario ha llegado con éxito a tantos lugares de nuestro país, a tantas familias. Y una de las instituciones multilaterales que nos ha acompañado en el diseño de estas políticas públicas para mitigar los efectos de la pandemia en términos de pobreza ha sido el Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy nos acompaña desde la ciudad de Washington el gerente de todo el sector social del Banco Interamericano de Desarrollo, Marcelo Cabrol. Y yo quisiera, doctor Marcelo, primero agradecerle que esté con nosotros acá en Prevención y Acción, y también ese análisis, esa postura también del banco de acompañar a Colombia en esta tarea tan importante que es seguir protegiendo a los más pobres, a los más vulnerables en medio de esta situación y corregir muchos de los efectos devastadores en términos de pobreza que deja esta pandemia. Muchísimas gracias y le doy la palabra. Al contrario, presidente, un gusto verlo de nuevo y felicitaciones por todo el trabajo que está haciendo. He escuchado con mucha atención los temas de salud y educación, que usted sabe que están muy cerca de mi corazón. Déjeme hablar un poquito de qué ha pasado en América Latina y cómo se refleja esto en Colombia. Lo primero que sabemos, como usted siempre ha dicho, es que la pandemia no ha sido el gran igualador. Si uno tiene chicos que pueden conectarse o no, si tiene los adultos y los jóvenes están en diferentes situaciones, los ancianos también tienen situaciones de vulnerabilidad, pero sobre todo el tema más complejo durante la pandemia ha sido cómo adaptar las redes de protección social a las necesidades increíblemente rápidas que la pandemia nos trajo. Y aquí es donde yo quiero levantar el tema de lo que hizo Colombia que no pudieron hacer otros países. Primero, las tres patas importantes de hacer esta expansión. La primera es que los pobres que ya estaban en las redes de protección social terminaron siendo más pobres en la pandemia. Entonces aquí, aparte del ingreso solidario del que usted hablaba, la compensación del IVA ha sido muy importante. Y este ha sido un programa que le ha permitido a Colombia rápidamente trabajar para que los pobres que ya eran pobres no terminaran siendo más pobres, no se empeorara su situación. Usted habló del bono solidario, 3,4 millones de nuevos entrantes. Esta gente es la gente que estaba vulnerabilizada, pero no necesariamente incorporada a los programas sociales. Y aquí quiero darle un headline importante. Colombia fue el país que más rápido pudo incorporar nuevos beneficiarios a estos programas. Y lo hizo en parte por el SISBEN. O sea, ustedes tienen una tradición y un sistema de pago y un sistema de identificación que es realmente un ejemplo para toda América Latina. Y lo tercero es algo que países de la OECD solamente han podido hacer, que es la protección del empleo formal. Y aquí simplemente, usted seguramente tiene mejores cifras, 120.000 empresas y 4 millones de empleos formales salvados. Esta triada es una triada importantísima y es una triada que vamos a necesitar probablemente en la recuperación y más allá de la recuperación. Déjeme ponerle dos cosas más sobre la mesa. La primera es, muchos países de América Latina y el Caribe han hecho esto, pero esto no es gratis. Se requiere financiar estos programas y probablemente se requiere tener flexibilidad para seguir financiándolos. Entonces, aquí, el otro tema importante en la agenda cuando hablamos de Colombia es el tema de la reforma tributaria. Tiene que haber una reforma tributaria, va a haber muchas reformas tributarias en todos los países, o por lo menos la necesidad, y tiene que ser una reforma tributaria que definitivamente sea inclusiva e igualadora. Entonces, para poder seguir haciendo estas políticas sociales, para poder seguir siendo flexibles, la política tributaria es muy importante, las reformas tributarias son necesarias, los temas fiscales van a ser de primer orden en América Latina y el Caribe. Y por último, decirle que mientras hemos estado hablando de gasto social, quiero también decirles que lo que nosotros sabemos por la evidencia que manejamos en el banco es que estos gastos son realmente inversión social. La recuperación, y no solamente la protección de las familias, está dependiendo de este tipo de gasto. Este tipo de gasto tiene efectos multiplicadores, una rápida absorción por el mercado laboral cuando se mantiene
y realmente la posibilidad de mantener, aún en situaciones críticas como esta, una igualdad mayor que sigue siendo el mayor problema y el mayor reto de la región. Recordemos, la región más desigual del mundo es América Latina y el Caribe y tenemos que luchar contra este problema. Ahí paro, presidente, y le agradezco el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Marcelo, y además, una vez más, la gratitud para toda la gerencia de los programas sociales del Banco Interamericano de Desarrollo que nos ha acompañado en el diseño y la implementación de muchos de estos programas que queremos se hagan permanentes y de mayor alcance para seguir surtiendo beneficios sociales y, como usted lo dice, invirtiendo socialmente en el marco de la reactivación segura. Un saludo muy especial para usted. Y también quiero aquí en Prevención y Acción hablar de reactivación segura. Está con nosotros la viceministra de Transporte, la doctora Olga Lucía Ramírez. Aquí también le enviamos un saludo a la ministra Ángela María Orozco, que se está recuperando del COVID-19. Un saludo muy especial para ella y su familia. Viceministra Olga Lucía, tenemos un desafío muy grande y es seguir avanzando las obras de infraestructura. Ayer estábamos en una región muy bonita, el norte de Santander, y estábamos lanzando este proyecto que es el nuevo puente o la mejora integral del puente Mariano Ospina Pérez, y estábamos activando también una vía que es Astilleros Tibú La Gabarra, que va a ser una de las vías más importantes para la transformación del departamento y la región del Catatumbo. Antes de escucharla, quiero que ustedes conozcan en sus casas un testimonio de cómo podemos ver los beneficiarios de esta obra de infraestructura, que es la mejora integral del puente Mariano Ospina Pérez. Hoy estamos en la vereda Las Piedras del municipio del Zulia, departamento norte de Santander. Aquí yo trabajo en el restaurante El Tizón. Es una zona turística donde vienen a comer sancochito de gallina, pescuezo relleno, carne asada, cachama, rampuchada. Llegó un macroproyecto al Zulia, que es la construcción del nuevo puente, el cual va a reactivar la economía. La construcción del nuevo puente, ya con las dimensiones que deben ser de la tecnología que hoy se está implantando en todas las vías del país, pues va a beneficiar a todas estas comunidades porque va a permitir, repito, que haya un mejor y un mayor flujo vehicular. Vamos a contar con el 70% de la mano calificada y no calificada será de estos municipios. Nos van a visitar más turistas, por lo que ya se va a quitar las colas, los trancones, nos va a subir más las ventas. Es algo muy bueno, muy excelente para el municipio del Zulia. El puente Mariano Ospina Pérez reactivaría automáticamente la economía, no solo del Zulia, sino de toda esta región. ¿Por qué? Porque el Zulia, por ejemplo, es un pueblo de un desarrollo agroindustrial. Yo aspiro ver nuestro restaurante lleno por el arreglo del puente, que vengan más turistas. Los invitamos a nuestro municipio del Zulia, que vengan y nos visiten. Por fin, los zulianos particularmente vamos a contar con una obra de gran magnitud. Gracias, presidente. Compañeros colombianos, muy buenas noches. Efectivamente, presidente, las inversiones en infraestructura para la reactivación son una realidad. Y el día de ayer, como usted lo anunció, estuvimos en el nuevo puente Mariano Ospina Pérez, iniciando las obras. Es un puente con una inversión dentro del programa Concluir, como ha sido su instrucción. Y acá es una inversión de 40.000 millones, generando más de 1.700 empleos. Y muy importante, conectando esta importante región con la otra parte del departamento, más del 80%, con la Ruta del Sol y con los puertos del Caribe, y transportando la mayor cantidad de productos de exportación de la zona. Tenemos también, presidente, la troncal del Catatumbo, una inversión y un proyecto que tiene confluencia de varias fuentes de financiación, donde el Instituto Nacional de Vías está aportando 70.000 millones de pesos y donde se van a generar más de 7.000 empleos. Además, es un corredor que ya inició obras el pasado 4 de abril y que va a generar pavimentación, mejoramiento de la vía para ponerla a punto en los 127 kilómetros del corredor. Tenemos también la adjudicación, presidente, de la Lejía Saravena, una inversión de 217.000 millones, y finalmente la troncal central del norte, un proyecto también de concluir, una inversión de 180.000 millones, y va a ser la vía que conectará en el menor tiempo la región de norte de Santander con la capital. De esta manera, presidente, la reactivación es una realidad y continuamos aportando desde el sector del transporte para esto.
Muchísimas gracias, viceministra de Transporte Olga Lucía Ramírez. También está hablando de reactivación segura de la ciudad de Tunja el ministro de Cultura, Felipe Buitrago. Hablemos de las salas concertadas y el proyecto Reactivarte, señor ministro, y también hablando de reactivación, esa importante noticia de la apertura de las oficinas de Netflix en Colombia para el desarrollo de productos de contenidos digitales y audiovisuales. Tiene la palabra, ministro. Muchas gracias, presidente. Los saludo desde el claustro de Santa Clara La Real, en la ciudad de los tesoros escondidos, donde hoy inauguramos un tesoro, la Casa de Eduardo Santos, unas ruinas que había aquí en Tunja y que convertimos en un gran centro de cultura y de esperanza para este territorio. También, presidente, estamos aquí en la Escuela Taller, donde recibimos una donación de la cooperación turca para trabajo en alturas, que sin duda redundará en mejores empleos para los boyacenses y una recuperación de nuestro patrimonio. Efectivamente, en este momento tenemos abierto y hasta el domingo a la medianoche el programa de salas concertadas. Ya tenemos 142 salas inscritas y nos faltan unas 15 o 20 más para cerrar el cupo, presidente, lo cual es muy positivo, pero es muy importante porque es un aumento del 80% en los recursos. Pasamos de 2.760 a 5.020 millones de pesos, pasamos de 116 a 200 beneficiarios que incluirán 45 carpas de circo, que es la primera vez que el ministerio confía y aporta al desarrollo de estas importantes infraestructuras que se mueven por todo el país llevando alegría a los colombianos. Aquí, presidente, es muy importante destacar que no solamente es el aumento de recursos, es la simplificación de trámites, la simplificación de los procesos para que estos recursos lleguen rápidamente a manos de los teatros, estos espacios tan importantes para construir país, para construir identidad y para brindar esperanza a millones de colombianos en todo el territorio nacional. Y también, presidente, por supuesto, Netflix, una de las empresas más importantes de tecnología y de cultura en el mundo, el mayor inversionista mundial en producción audiovisual, llega a Colombia con sus oficinas. En los últimos 8 o 9 años han invertido alrededor de 175 millones de dólares en producción audiovisual, de los cuales más o menos 45 a 50 millones han sido en los últimos 8 meses gracias al programa de certificados de inversión audiovisual, parte de la estrategia de economía naranja que usted ha impulsado desde que empezamos el gobierno. Y esta llegada es el compromiso de gerenciar directamente desde Colombia 30 proyectos audiovisuales en 2021 y 2022 y seguramente más de 100 en lo que queda de esta década. Esto es reactivación con empleos de calidad, empleos para la cultura, la inversión en oficinas que contratarán personal colombiano para promover nuestra industria audiovisual, nuestras historias, nuestros talentos, nuestros entornos naturales alrededor del mundo. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, ministro. Y eso es todo por hoy en Prevención y Acción. Estaremos informando a través de todas las plataformas de redes digitales este fin de semana sobre el comportamiento de la pandemia, la vacunación masiva, la reactivación segura, y el próximo lunes estaremos nuevamente a las 6 de la tarde en Prevención y Acción hablando de cómo avanza la vacunación, de cómo seguimos enfrentando la pandemia, también de reactivación segura y de transformación social sostenible. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y los dejo con este mensaje de autocuidado. Quitémosle la velocidad al virus. No permitas que el COVID entre a tu casa. Las fiestas y las reuniones familiares aceleran los contagios. Respetar los protocolos y cumplir con el autocuidado es el compromiso con los más vulnerables. No bajemos la guardia y protejámonos para avanzar.